Hola, mis queridos hermanos de América y del mundo. Me acabo de enterar a las 3:48 de la tarde, hora argentina, que Venezuela se están muriendo varios niños por desnutrición infantil. Dejo en claro que la violencia no va a hacer que lo que la gente necesita en Venezuela mejore. La violencia ha hecho de Venezuela un desmadre, como dicen los mexicanos, en ese sentido. Para nosotros, un quilombo. Los argentinos ya pasamos por eso, Latinoamérica ya ha pasado por eso. Veo también señales de que Perú y muchos más países latinoamericanos quieren cambiar. Quieren que ya no haya más corrupción. El presidente Nicolás Maduro, si quiere seguir gobernando, tiene que decirle no a la corrupción. Instalar políticas públicas que en el caso de que la gente esté pasando hambre, puedan recibir por parte del gobierno alimento para que los niños no se mueran de desnutrición, ¿vale? También se ha recibido una información de que la oposición, si se llega a enviar mercadería por parte del gobierno, la oposición quiere entrar sí o sí a gobernar. Y le dejo en claro muy bien a la oposición venezolana: si ustedes son más violentos que Maduro, no van a gobernar nunca en Venezuela. Y se lo dejo bien en claro, porque la violencia lo único que ha causado en Argentina y en los otros países es que padezcamos todos una agonía letal. Vuelvo a decir claramente, y se lo digo muy bien claro al excelentísimo Nicolás Maduro y a la oposición: esas reglas de violencia es lo que quiere la Iglesia Católica. Pero no es la voluntad del pueblo venezolano. No es la voluntad del pueblo venezolano. El pueblo venezolano no es un juguete, ni de la oposición, ni del oficialismo. El pueblo venezolano está con hambre, quiere comer. Y el derecho que tiene, y el más simple derecho que tiene Venezuela, es que realmente el gobierno ayude a las familias que están afectadas por muchos problemas dentro de Venezuela. El gobierno bolivariano de Nicolás Maduro tiene que promover la ayuda, si es necesario con el ejército bolivariano, para que no pase ni guerra de guerrilla de la oposición hacia el oficialismo. Y después de eso, reunir a todas en un diálogo. O dialogan o hay plomo. Eso es lo que tiene que pasar en Venezuela. La oposición, tanto como el oficialismo. Si ustedes quieren terminar todo esto en violencia, va a terminar todo en violencia. Pero dejo en claro que cuando digo esto es porque la gente está sufriendo, mientras el gobierno bolivariano de Venezuela y la oposición, que son dos gobiernos, uno opositor para oponerse al gobierno oficialista, y el gobierno oficialista para oponerse a cualquier indicatoria de la oposición. Hay que dialogar,
pero no con la violencia. Vuelvo a decir, únicamente puede haber plomo en este sentido si la oposición amedrenta al gobierno, si el gobierno ayuda y decide ayudar a los ciudadanos. La oposición no puede utilizar las armas para capturar comida que le pertenece al pueblo venezolano. A eso me estoy refiriendo. Si eso llega a pasar, el gobierno bolivariano de Venezuela tiene que estar plenamente autorizado por Nicolás Maduro para reprimir esa acción. En ese caso, así se tienen que manejar las cosas. Aunque vuelvo a repetir, el resultado de la violencia es el resultado de lo que quiere la oposición dentro de Venezuela. Estamos hablando si Nicolás Maduro decide enviar ayuda para los más necesitados. Si Nicolás llega a enviar esa ayuda, porque a veces puede pasar que Nicolás Maduro envía ayuda y la oposición, por querer llegar al poder, retiene eso a través de las armas, y puede pasar que existan esos grupos violentos dentro de la oposición para llegar al poder. En ese caso, Nicolás Maduro está plenamente autorizado y vía la ley y vía la constitución de los venezolanos en reprimir esa actuación, porque está mal. El pueblo venezolano no es un juguete, y vía la constitución que da la importancia a los derechos humanos a los cuales Venezuela está asociado, el resultado tiene que ser diálogo en todas las constancias dentro de Venezuela. Venezuela tiene que dialogar. Vuelvo a repetir, Venezuela tiene que dialogar. Entre venezolanos hay que dialogar. ¿Por qué? Porque son los bolivarianos de Venezuela, los hermanos de la Venezuela independentista, la Venezuela única, la Venezuela brava, es la que va a resultar el resultado para las próximas generaciones. Pero eso depende de cada hombre o mujer, de hablar, de sentarse a dialogar, de quererse y ayudarse. No se trata de que el partido político más grande sea el que comande, o el partido más chico ser oprimido por el partido más grande. Acá se trata de ayudarse entre todos, porque son hermanos, porque la cristiandad marca ayudarse uno a los otros, porque eso es la cristiandad, dentro del cristianismo, dentro de lo que es el Cristo de los cristianos. Entonces, si ustedes son cristianos, no pueden tratarse como si fueran enemigos. Pero son ustedes, son realmente ustedes los que van a decidir qué es lo que es bueno para Venezuela y qué es lo que no es bueno. Pero si las cosas empeoran y van de mal en peor, o sea, de ahora en más, Donald Trump realmente puede llegar a tomar la batuta de invadir Venezuela con todas las fuerzas armadas norteamericanas y eso es necesario, porque vuelvo a repetir, Maduro tiene el poder de decir claramente al pueblo venezolano: ustedes no son un juego. No son un juego político, es cierto. Y Maduro me va a dar la razón. El pueblo venezolano no puede ser jamás juego político. Y muchas veces Maduro ha pedido a la oposición dialogar. La oposición, he visto yo que estoy acá de lejos, he visto que la oposición también ha actuado con violencia. Y la violencia lleva a la violencia.
y no arreglamos nada. Y vuelvo a decir claramente, si somos todos hijos de Dios, tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos. Venezuela no puede caer en manos de la destrucción. Venezuela tiene que estar viva, en pie y adelante. Pero vuelvo a decir claramente, la violencia está mal, pero a veces cuando de los dos lados se viola la Constitución, porque la Constitución es para dar la paz, tanto las leyes que son necesarias para que el pueblo se rija o cómo se debe de comportar. Si el pueblo está mal, como última opción tienen ellos para regir la violencia. Si ven que esos resultados no funcionan, la violencia es la única salida a una situación que no debería terminar violentamente, sino, como le dije y como le vuelvo a decir, la paz y el diálogo. No siempre se gana en el diálogo. No siempre se gana en el diálogo. No siempre se consigue buenos resultados en el diálogo. En algunas cosas se tiene que ceder y en otras no. Pero vuelvo a decir claramente, el diálogo no puede estar roto. El diálogo se tiene que mantener. El diálogo que siempre se tiene que mantener en cualquier país es en vínculo de la paz. También estaba viendo que en Perú también estaba pasando lo mismo, en Honduras estaba pasando lo mismo, en España está pasando lo mismo, y es el resultado de que no hay diálogo. Pero como veo que las cosas están graves en Venezuela, que son puros de armas, de plomazo y a ver quién tiene la razón, que eso no debería estar pasando. No debería estar pasando en un país totalmente republicano, totalmente democrático como Venezuela. No debería estar pasando, pero pasa. ¿Por qué? Porque por un lado Maduro no demuestra democracia. Recuerden que la democracia, como cualquier partido político, cuando le llega la hora de no ser votado, cuando le llega la hora de que la votación le dice no, y cuando llega la hora de la gente decirle basta, se tiene que terminar. Todo régimen absolutista. Acá decían Cristina eterna. Un error de Cristina. Cristina estaba entrando en un chavismo total. Pero, vuelvo a decir totalmente, que eso del chavismo totalizado, de eso del chavismo eternamente, está mal. Cada gobierno tiene su minuto y su hora para irse. No por mantener el gobierno vas a tirar abajo a un pueblo. No te podés ir odiado, Nicolás. No te podés ir odiado y menos por tu nación. Entonces, si la oposición quiere llegar a la presidencia, yo comprendo muchas situaciones que me parecen de la oposición que está mal. Pero, vuelvo a decir claramente, más allá de todo lo que pase de ahora en adelante en Venezuela, la gente, los niños de Venezuela y demás no son un juguete. Solucionen sus problemas, hablen, charlen, comuníquense y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, y les deseo todo lo mejor a Venezuela. Hermanos queridos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Shalom a todos.